Noche del 19 de mayo de 1983. Un coche pequeño se detiene bruscamente frente a la sala de emergencias del Hospital Mackenzie Willamette en Springfield, Oregón. De él sale una mujer ensangrentada, gritando por ayuda. Dentro del vehículo 3 niños, todos cubiertos de sangre. 7 años tenía Cheryl. Ya estaba sin vida. Christy, de 8, y Danny, de 3, apenas respiraban. La madre, Diane Downs, tenía solo un rasguño en el brazo. A los médicos les contó una historia escalofriante. Dijo que un extraño de cabello tupido la había detenido en una carretera rural. Intentó robarle el coche y les disparó a todos antes de huir en la oscuridad. Era, supuestamente, el ataque de un desconocido, un crimen sin sentido, una madre víctima. O eso parecía. Pero algo no encajaba. Los médicos y enfermeras esperaban una madre desesperada, histérica, llorando por sus hijos. En su lugar, vieron a una mujer tranquila que sonreía y hacía comentarios casuales mientras su hija luchaba por sobrevivir. Incluso preguntó si podía avisar a un hombre llamado Robert Knickerbocker, su amante casado, antes de interesarse por sus hijos. Los detectives pronto descubrieron que su historia cambiaba con cada versión. Primero lloraba, luego reía, y cuando los investigadores analizaron su coche, notaron que no había señales de lucha, ni rastros del supuesto atacante. El gran error de Diane llegó semanas después. Aceptó recrear el crimen frente a las cámaras. Con una sonrisa perturbadora, mostró cómo el extraño se acercó al coche y disparó. El público quedó horrorizado. Los agentes, en cambio, sintieron certeza. No buscaban a un extraño. La culpable estaba frente a ellos. En su diario personal, la verdad comenzó a revelarse. Diane estaba obsesionada con Knickerbocker, un hombre casado que le había dejado claro que no quería hijos en su vida. Para ella, la ecuación era simple. Si los niños desaparecían, él regresaría. El caso cambió por completo cuando Christy, su hija de 8 años, milagrosamente sobrevivió. Una bala le había causado un derrame cerebral y le dejó medio cuerpo paralizado. Durante meses, aprendió a hablar de nuevo con ayuda de terapeutas. Un día, el fiscal Fred Hughey le preguntó suavemente: «Christy, ¿sabes quién te disparó?». La niña dudó, miró al suelo y susurró 2 palabras devastadoras: «Mi mamá». Aquel testimonio destrozó la defensa. Christy subió al estrado y relató con valentía cómo su madre detuvo el coche, sacó un arma y disparó a sus propios hijos. El silencio en la sala fue absoluto. Mientras tanto, Diane llegó al juicio embarazada de otro hombre, intentando parecer maternal ante el jurado. Su estrategia fracasó. En junio de 1984, fue declarada culpable de asesinato y 2 intentos de asesinato. El juez la condenó a cadena perpetua más 50 años. Aún así, Diane nunca mostró remordimiento. En cada audiencia repetía: «Yo no maté a mis hijos». 3 años después, protagonizó otra escena digna de un thriller. Escapó de prisión escalando una cerca y permaneció prófuga 10 días antes de ser recapturada. Hoy, Diane Downs tiene 70 años y sigue encarcelada en California. Sus hijos sobrevivientes, Christy y Danny, fueron adoptados por el fiscal Hughey y su esposa. Crecieron lejos del horror, en un hogar donde finalmente conocieron el amor verdadero. Diane ha pedido libertad condicional varias veces. Siempre se la niegan. Cada vez que se sienta frente al comité, repite la misma mentira, que un hombre desconocido fue el responsable. Pero el mundo ya no le cree. Su nombre quedó grabado en la historia como símbolo de la traición más impensable. Una madre que convirtió el amor en obsesión y la maternidad en horror. Verano de 2008, Orlando, Florida. Una historia aparentemente simple se convertiría en uno de los juicios más seguidos de toda la historia estadounidense. Una niña de 2 años, Caylee Anthony,
una pequeña de ojos grandes y sonrisa luminosa, desapareció sin dejar rastro. Durante 31 días, nadie la reportó como desaparecida, ni siquiera su madre, Casey Anthony. Durante aquel mes, Casey vivió como si nada hubiera ocurrido. Salía de fiesta, participaba en concursos de cuerpo caliente, se tatuó las palabras Bella Vita, la buena vida, y subía fotos sonriendo. Mientras el mundo no sabía que Kylie había desaparecido, Casey parecía disfrutar su nueva libertad. A su familia le contaba mentiras. Les decía que la niña estaba con una niñera llamada Sunny la Niñera, una mujer que no existía. Inventó historias de paseos por el parque, playas y visitas a amigos. Todo era falso. 15 de julio de 2008, su madre, Cindy Anthony, cansada de las excusas, rastreó el coche abandonado de Casey. Al abrir el maletero, un hedor insoportable la dejó sin aliento. En una llamada desesperada al 911 dijo: «Encontré el coche de mi hija y huele como si hubiera un cadáver dentro. No puedo encontrar a mi nieta». Aquella llamada dio inicio a una de las investigaciones por desaparición infantil más mediáticas del país. Casey sostuvo su historia. Dijo que la niñera había secuestrado a Kylie. Incluso llevó a los detectives a un apartamento inexistente y a los estudios Universal, donde aseguraba trabajar. Cuando los agentes descubrieron que todo era mentira, su versión se derrumbó. Los análisis forenses revelaron lo impensable. En el coche de Casey había rastros de descomposición humana y restos de cabello de Kylie con signos de muerte, post-mortem. También se hallaron niveles anormales de cloroformo, una sustancia usada para dejar inconsciente a una persona. El país entero contuvo la respiración. En diciembre de 2008, un trabajador halló restos óseos en un bosque, a menos de 1 kilómetro de la casa familiar. Los registros dentales confirmaron lo peor. Eran de Kylie Anthony. Una cinta adhesiva encontrada en el cráneo sugería asfixia. El juicio comenzó en 2011 y se convirtió en el mayor espectáculo judicial desde O.J. Simpson. La fiscalía presentó a Casey como una joven egoísta que asesinó a su hija para recuperar su vida libre. Afirmaron que usó cloroformo y cinta adhesiva antes de esconder el cuerpo en el maletero. La defensa, liderada por el abogado José Báez, ofreció una historia impactante. Según él, Kylie se había ahogado accidentalmente en la piscina familiar y Casey y su padre, George, encubrieron el hecho. Báez incluso acusó a George de haber abusado sexualmente de su hija durante años, explicando así su tendencia a mentir y manipular. El juicio fue una guerra de versiones. La fiscalía mostró imágenes de Casey bailando en discotecas mientras su hija desaparecida estaba muerta. La defensa la pintó como víctima de una vida marcada por el trauma. Tras 6 semanas de testimonios, el 5 de julio de 2011, el jurado anunció su veredicto: inocente de asesinato en primer grado, homicidio agravado y abuso infantil. Solo fue declarada culpable de mentir a la policía. El país estalló en indignación. Frente al tribunal, la multitud gritaba de furia. En televisión y redes sociales, Casey fue bautizada como la madre más odiada de América. Había pasado casi 3 años en prisión y fue liberada días después. Hoy, Casey Anthony vive una vida aislada en el sur de Florida. Ha concedido pocas entrevistas, mantiene su inocencia, pero sigue siendo uno de los nombres más controvertidos del crimen real moderno. Nadie sabe con certeza qué ocurrió en los últimos momentos de Kylie. El tribunal la absolvió, pero para el pueblo, su condena nunca terminó. La historia de Casey Anthony sigue viva, una herida abierta en la justicia estadounidense y el recuerdo eterno de una niña sin voz. En las calles tranquilas de Clear Lake, un suburbio de Houston, Texas, vivía una familia que parecía el retrato perfecto del sueño americano. Andrea Yates, una ex enfermera dedicada,
Había dejado su carrera para cuidar a sus 5 hijos junto a su esposo Rusty, ingeniero de la NASA. Su hogar respiraba calma, fe y devoción. Andrea enseñaba en casa, impartía lecciones bíblicas y era descrita por sus vecinos como una mujer amable y profundamente religiosa. Pero tras las cortinas de esa aparente paz, se gestaba una tormenta invisible. Después del nacimiento de su 4.º hijo, Andrea sufrió un colapso mental devastador. Intentó suicidarse 2 veces y fue hospitalizada repetidamente. Los médicos la diagnosticaron con depresión posparto severa y psicosis posparto. Le advirtieron que otro embarazo podía ser fatal para su salud mental. Aún así, con la llegada de su 5ª hija, Mary, su mente se quebró por completo. Andrea comenzó a creer que era una mujer indigna y que Satanás había poseído su hogar. En su mente, sus hijos estaban condenados al infierno y solo ella podía salvarlos. 20 de junio de 2001, Rusty se fue al trabajo sin saber que sería la última vez que vería a sus hijos con vida. Sola en casa, Andrea llenó la bañera con agua. Con una serenidad escalofriante, ahogó a cada uno de sus hijos, comenzando por la más pequeña. Cuando su hijo mayor, Noah, comprendió lo que ocurría e intentó huir, ella lo alcanzó y terminó con su vida bajo el agua. Luego colocó los cuerpos en la cama matrimonial, cubiertos con una sábana blanca. Tomó el teléfono y, con voz plana, llamó al 911. Acabo de matar a mis hijos. Después llamó a Rusty. Es hora. Lo hice. La policía la encontró sentada, inmóvil, sin lágrimas ni ira, solo vacío. Su arresto provocó una tormenta nacional. ¿Era una asesina calculadora o una madre atrapada en una locura incontrolable? En 2002, la fiscalía la presentó como una mujer que sabía distinguir el bien del mal. Un psiquiatra, Dr. Park Dietz, declaró falsamente que Andrea se había inspirado en un episodio de Law and Order, donde una mujer evitaba la condena alegando locura. Ese episodio nunca existió, pero su testimonio marcó el juicio. El jurado la declaró culpable de asesinato y fue condenada a cadena perpetua. 3 años después, se descubrió la falsedad de aquel testimonio. Andrea obtuvo un nuevo juicio. En 2006, la defensa mostró pruebas exhaustivas de su enfermedad. Las alucinaciones, los delirios religiosos, la advertencia médica ignorada. El jurado la declaró no culpable por razón de locura. En lugar de prisión, fue enviada a un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Hoy, con 60 años, Andrea Yates sigue internada en Texas. Su vida transcurre entre rutinas, sesiones de terapia y silencios interminables. Cada año puede pedir revisión de su caso, pero siempre elige quedarse. El caso Yates cambió para siempre la manera en que E.U. entiende la psicosis posparto. Fue más que un crimen, una tragedia nacida del abandono y de una mente que pidió ayuda y nunca fue escuchada. Andrea Yates, la madre que amó tanto que, en su delirio, creyó que la salvación pasaba por la muerte. Gypsy and Dee Dee say they're blessed. Dr. Jordan says they deserve to be. 14 de junio de 2015, Springfield, Missouri. Un inquietante mensaje aparece en una cuenta conjunta de Facebook. Esa perra está muerta. Los amigos de Dee Dee y Gypsy Blanchard creen que es una broma. Pero cuando los vecinos llaman a la policía, descubren una escena que dejaría a todo el país en shock. En el dormitorio, Dee Dee Blanchard yace muerta, apuñalada repetidas veces. Su hija Gypsy Rose, supuestamente enferma y discapacitada, ha desaparecido. Los oficiales temen lo peor. La joven, en silla de ruedas, dependiente de tubos y medicamentos, parece haber sido secuestrada, pero la verdad era más oscura que cualquier secuestro. Durante años, Dee Dee había construido una imagen de madre perfecta. Cuidaba de su hija enferma. Decía que sufría leucemia, distrofia muscular, epilepsia y retraso mental. Mostraba su vida en hospitales, entrevistas y eventos solidarios. Recibía donaciones, viajes a Disney World y hasta una casa gratuita. Era el retrato del sacrificio materno
Pero todo era una farsa. Gypsy no estaba enferma. Podía caminar, comer y hablar con normalidad. Cada operación, cada medicina, cada diagnóstico eran invenciones de su madre. Y Dee padecía síndrome de Munchausen por poder, una enfermedad mental en la que un cuidador provoca o inventa dolencias en quien cuida para obtener atención y control. Gypsy creció en una prisión de 1900 mentiras. Su madre le afeitaba la cabeza porque se le caería por la quimioterapia. La obligaba a usar una silla de ruedas y le decía que su mente era la de una niña de 7 años. Cuando Gypsy intentaba rebelarse, Dee la amenazaba con romperle los dedos, quitarle la computadora o avisar a la policía para encerrarla. Años de abuso terminaron creando en Gypsy una única idea: escapar. En 2012, conoció a Nicholas Godejohn en un sitio web religioso. Su relación secreta se transformó en obsesión. Juntos planearon lo impensable. Noche del 14 de junio de 2015, Gypsy dejó entrar a Nicholas en la casa. Él llevaba un cuchillo. Mientras Dee dormía, Nicholas entró en la habitación y la apuñaló 17 veces. Gypsy, escondida en el baño, se tapó los oídos. Luego, publicaron aquel escalofriante mensaje en Facebook. La policía los detuvo en Wisconsin días después. El mundo quedó paralizado. Gypsy, la niña frágil, caminaba por sí misma. No había rastro de enfermedad. Durante el juicio, la verdad salió a la luz. Años de abuso médico, cirugías innecesarias y manipulación psicológica habían convertido a Gypsy en prisionera. Los expertos lo definieron como uno de los casos más graves de Munchausen por poder jamás documentados. En 2016, Gypsy Rose Blanchard aceptó un acuerdo y fue condenada a 10 años de prisión por homicidio en segundo grado. Nicholas Godejohn fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua. 2025, Gypsy Rose tiene 33 años y ya ha sido liberada. Participa en documentales y entrevistas, reflexionando sobre su pasado y la delgada línea entre víctima y criminal. Algunos la ven como asesina, otros como superviviente. El caso Blanchard reveló hasta dónde puede llegar la manipulación de una mente enferma y cómo el amor, cuando se distorsiona, puede convertirse en una jaula mortal. En la era de las redes sociales, donde la vida se mide en likes y compasión digital, algunas personas descubrieron un modo retorcido de ser vistas, entre ellas Lacey Spears, una joven madre soltera que convirtió la enfermedad de su hijo en espectáculo público. Su historia comenzó como un blog de amor y terminó en una tragedia. Lacey vivía en Nueva York y se presentaba ante el mundo como una madre ejemplar. Su hijo, Garnett, de 5 años, era su razón de vivir. En su blog, titulado El viaje de Garnett, escribía sobre las interminables batallas médicas de su pequeño. Publicaba fotos de él en hospitales, conectado a tubos, con una sonrisa que derretía corazones. Miles de personas la seguían, enviando mensajes de apoyo y donaciones. Para el mundo, Lacey era la madre perfecta luchando contra la adversidad. Pero nada de eso era verdad. Garnett no estaba enfermo. Podemos decir, niño no sufría de ninguna condición grave. Su madre lo estaba envenenando lentamente. Lacey padecía síndrome de Munchausen por poder, un trastorno psicológico en el que un cuidador provoca o inventa enfermedades para atraer compasión y admiración. Desde que Garnett era un bebé, ella manipuló médicos, inventando síntomas, falsificando historias clínicas y exigiendo tratamientos innecesarios. Incluso logró que le implantaran una sonda de alimentación directa al estómago. La llamada G-Tube, esa sonda se convertiría en el arma del crimen. Durante años, Lacey introdujo cantidades letales de sal en la alimentación de su hijo. Lo hacía con precisión, asegurándose de que pareciera un caso médico inexplicable. Cada crisis, cada hospitalización, era una nueva oportunidad de atención en línea. Publicaba actualizaciones.
Mi dulce ángel sigue luchando. Por favor, oren por mi pequeño guerrero. Mientras los médicos desesperaban, los seguidores enviaban mensajes y dinero. La audiencia crecía y Garnett se debilitaba cada día más. Enero de 2014. El niño fue hospitalizado. Nuevamente, los análisis revelaron niveles de sodio imposibles de explicar. 182 milimoles por litro. Un valor que significaba tortura. Mientras los médicos intentaban salvarle la vida, Lacey tomaba fotos para sus redes sociales. Horas después, el pequeño entró en coma y murió. La verdad emergió gracias a una cámara oculta del hospital. En las grabaciones, Lacey aparecía entrando al baño con su hijo y las bolsas de alimentación. Minutos después, Garnett sufría convulsiones violentas. La investigación descubrió bolsas contaminadas con sal y búsquedas en su ordenador, efectos del sodio alto en niños, cómo el sodio daña el cerebro. El juicio en 2015 estremeció al país. La fiscalía la presentó como una mujer manipuladora, capaz de torturar a su hijo durante años solo por recibir atención digital. El jurado la encontró culpable de asesinato en segundo grado. Fue sentenciada a 20 años a cadena perpetua. Hoy, Lacey Spears sigue encarcelada en Nueva York. Ya no tiene seguidores, ni blog, ni admiradores. Solo silencio. Su nombre se convirtió en símbolo de un nuevo tipo de mal, el de quienes usan el sufrimiento como escenario. Internet le dio un público, y ella lo alimentó con tragedia. And so you did some research on the internet about antifreeze poisoning. You were aware of, the taste and things of that nature, like you said. En noviembre de 2012, el tranquilo pueblo de Springfield, Missouri, se convirtió en escenario de una pesadilla doméstica. En apariencia, la familia Staute era el retrato de la normalidad. Una madre devota, un padre trabajador y 4 hijos criados en un ambiente religioso. Pero detrás de las paredes de aquella casa, se gestaba un pacto mortal entre madre e hija. Darlene Diane Stout era conocida por asistir a la iglesia y tocar música en el coro. Su esposo, Mark, trabajaba duro para mantener a la familia, mientras sus hijos, Sarah, Shawn, Rachel y Brianna, parecían crecer dentro de una vida sencilla y modesta. Sin embargo, bajo esa fachada, Diane acumulaba años de frustración, resentimiento y codicia. Comenzó a ver a su esposo y a algunos de sus hijos no como familia, sino como obstáculos. El dinero escaseaba, las discusiones aumentaban y su matrimonio se volvió un peso insoportable. Solo una persona compartía sus pensamientos más oscuros, su hija Rachel. Juntas formaron una alianza tan peligrosa como insólita. Abril de 2012. Diane puso en marcha su plan. Vertió pequeñas dosis de anticongelante en las bebidas de su esposo. Día tras día, Mark empezó a enfermar. Confusión, convulsiones, dolor insoportable. El 8 de abril, murió entre sufrimiento. El certificado médico indicó causas naturales. En el funeral, los testigos la describieron como extrañamente tranquila, incluso aliviada. Meses después, su siguiente objetivo fue su hijo Shawn, de 26 años, a quien consideraba una carga económica. Con la ayuda de Rachel, comenzó a añadir el mismo veneno a sus comidas. En septiembre de 2012, Shawn también estaba muerto. Nadie sospechó nada. La madre y la hija siguieron asistiendo a la iglesia, sonriendo, fingiendo normalidad. Pero no se detuvieron ahí. Sarah, otra de las hijas, era brillante y devota, pero Diane la consideraba demasiado difícil. En junio de 2012, la joven enfermó gravemente. Sufría mareos, dificultad para hablar, confusión. Los médicos no encontraban la causa. Sarah sobrevivió, pero con un daño cerebral permanente. El veneno había hecho su trabajo. Durante meses, madre e hija siguieron con su vida, creyéndose intocables. Hasta que en junio de 2013, una llamada anónima cambió todo. La policía recibió un aviso. Creo que Diane Staute está envenenando a su familia.
Los cuerpos de Mark y Sean fueron exhumados. Las pruebas fueron concluyentes. Ambos habían muerto por envenenamiento con etilenglicol, el químico mortal del anticongelante. En el interrogatorio, Rachel fue la primera en quebrarse. Confesó que había ayudado a su madre a matar. Contó cómo buscó en Internet cómo matar con anticongelante y cómo observó a su padre retorcerse mientras el veneno hacía efecto. Lo hizo, dijo, porque quería agradar a su madre y temía perder su amor. Diane, por su parte, mostró una frialdad que heló la sangre de los investigadores. Habló de su esposo y de su hijo como si fueran simples inconvenientes, sin emoción, sin arrepentimiento. El juicio fue un espectáculo mediático. La fiscalía presentó a Diane como una manipuladora calculadora y a Rachel como cómplice y víctima a la vez. La historia de fe y música se había transformado en una sinfonía de muerte. En 2015, Diane Stout fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Rachel recibió cadena perpetua con posibilidad de revisión, tras cooperar y testificar contra su madre. Hoy, ambas siguen en prisión. Diane, impasible, Rachel, arrepentida. Su caso sigue siendo uno de los ejemplos más aterradores de una alianza entre madre e hija que terminó en veneno, muerte y destrucción familiar. Una casa donde debía haber sonado la música se convirtió en un templo de silencio y traición. Of Tylee's birthdays we spent in the hospital with her screaming in pain while she's on morphine and the morphine. En 2019, una historia tan absurda como aterradora comenzó a desarrollarse en Idaho y Arizona. Una madre devota, una profecía apocalíptica y dos niños que desaparecieron sin dejar rastro. El nombre que pronto resonaría en todo el país: Lori Vallow. A primera vista, Lori era una mujer encantadora, madre de 3 hijos, activa en su iglesia mormona y siempre sonriente en redes sociales. Pero detrás de su apariencia amable, se gestaba una obsesión peligrosa. Conoció a un hombre llamado Chad Daybell, autor de libros sobre el fin del mundo y supuestos mensajes divinos. Juntos, comenzaron a creer que eran elegidos por Dios para liderar a los 144,000 sobrevivientes del apocalipsis. Según Chad, algunas personas ya estaban muertas por dentro. Él las llamaba zombies. Lori creyó cada palabra, y pronto su mundo se tornó en una mezcla de religión, delirio y destrucción. Julio de 2019, el marido de Lori, Charles Vallow, preocupado por su comportamiento, intentó internarla. Días después, fue asesinado por el hermano de Lori, Alex Cox, en lo que se presentó como defensa propia. Charles había advertido a la policía: «Mi esposa cree que es un ser divino. Temo por mi vida». Nadie lo escuchó. Semanas más tarde, Lori y Chad se casaron en Hawái, pero algo siniestro la seguía. Sus 2 hijos, Tylee Ryan, 17, y J.J. Vallow, 7, habían desaparecido. Lori decía que estaban bien, que vivían con familiares o que los educaba en casa. Las versiones cambiaban constantemente. Mientras tanto, otras muertes rodeaban a la pareja. La esposa de Chad, Tammy, murió misteriosamente durante el sueño. Alex Cox, el hermano de Lori, también apareció muerto poco después. El círculo de muerte se cerraba y los niños seguían desaparecidos. Las autoridades comenzaron a sospechar. Los mensajes de texto y correos electrónicos revelaron la verdad. Lori y Chad creían que Tylee y J.J. eran zombies, poseídos por espíritus malignos. En su fanatismo decidieron liberarlos. Junio de 2020. Tras meses de búsqueda, la policía halló los restos de los niños en la propiedad de Chad Daybell, enterrados en el jardín, J.J. envuelto en plástico. Tylee, quemada y fragmentada. Lori fue arrestada en Hawái. Cuando los periodistas le preguntaron por sus hijos, sonrió y guardó silencio. El juicio, celebrado en 2023, reveló una historia de manipulación, fe distorsionada y poder absoluto.
Testigos relataron cómo Lori afirmaba tener visiones, escuchar a los ángeles y recibir órdenes de Dios. Para ella, el fin del mundo era inminente y sus hijos sacrificables. La fiscalía describió a Lori como una madre sin alma, consumida por la locura espiritual. El jurado la declaró culpable de asesinato en primer grado. En julio de 2023, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hoy, Lori Vallow cumple su sentencia en una prisión de Idaho. Chad Daybell espera juicio, acusado de los mismos crímenes. El caso Vallow-Daybell se convirtió en símbolo de cómo la fe ciega, cuando se combina con la psicopatía, puede transformarse en pura destrucción. Una madre que cambió el amor por la profecía y la vida de sus hijos por un delirio apocalíptico. 12 de abril de 2014, Pleasant Grove, Utah. Una mañana tranquila se convierte en pesadilla cuando un hombre, mientras limpia el garaje de su exesposa, encuentra una caja cubierta de cinta adhesiva, la abre y descubre el cuerpo de un recién nacido. Al poco tiempo, la policía llega a la casa. Lo que hallan dentro desafía toda comprensión humana. En el garaje de una vivienda ordinaria, había 7 cuerpos de bebés, cada uno envuelto en toallas, bolsas de plástico y cajas. Todos habían sido ocultados durante más de una década. La responsable, Megan Huntsman, una madre aparentemente normal, amable y discreta. Durante años, Megan había sido ama de casa. Sus vecinos la describían como tranquila, educada, incluso dulce. Tenía 3 hijas vivas, asistía a eventos escolares y parecía llevar una vida estable. Nadie imaginaba que, detrás de esa fachada, ocultaba una historia de horror puro. Entre 1996 y 2006, Megan quedó embarazada al menos 10 veces. Mientras su esposo, Darren West, luchaba con problemas de drogas y pasaba tiempo en prisión, ella desarrolló una adicción a la metanfetamina. Cada nuevo embarazo era un obstáculo para su vida secreta de consumo, así que tomó una decisión inimaginable. Mataba a sus bebés al nacer. Su método era brutal y silencioso. Daba a luz sola, en casa, sin ayuda. Después de que el bebé respiraba, lo estrangulaba o asfixiaba con las manos. Luego lo envolvía en una toalla. Lo metía en una bolsa y lo escondía en cajas dentro del garaje. Una rutina macabra repetida durante 10 años. Durante ese tiempo, nadie sospechó nada. Sus 3 hijas mayores crecieron sin saber que compartían su hogar con los cuerpos de sus hermanos. Los vecinos nunca notaron un embarazo evidente. Megan usaba ropa suelta y evitaba el contacto social. 2014 todo se desmoronó cuando su exesposo, recién salido de prisión, comenzó a limpiar el garaje familiar. Al abrir una de las cajas, se enfrentó a una escena indescriptible. Llamó a la policía de inmediato. Cuando los agentes inspeccionaron el lugar, hallaron 6 cuerpos más. Megan fue arrestada esa misma noche. Durante el interrogatorio, habló con una calma escalofriante. Confesó cada crimen con detalle, diciendo que no podía mantener más hijos y que era demasiado adicta para cuidar de ellos. Nunca mostró lágrimas. Nunca pidió perdón. En 2015, Megan Huntsman fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez la describió como una mujer que mató por conveniencia, no por locura. Sus 3 hijas sobrevivientes fueron criadas por otros familiares. Hoy, Megan tiene 49 años y pasa sus días en la prisión estatal de Utah. El caso sigue siendo uno de los más perturbadores en la historia criminal del país. Una mujer que transformó la maternidad en horror y un garaje que se convirtió en mausoleo. 25 de octubre de 1994, Union, Carolina del Sur. Una noche fría, una mujer desesperada irrumpe en una estación de policía. Llora, grita, apenas puede hablar. Dice que un hombre negro ha robado su coche y que dentro estaban sus 2 hijos pequeños.
La mujer se llama Susan Smith, y durante 9 días, el país entero viviría una mentira. Susan cuenta que un extraño armado la obligó a salir del coche en un semáforo y huyó, con los niños dentro. Los noticieros repiten su historia sin César Miles. De voluntarios se unen a la búsqueda. La imagen de Michael, de 3 años, y Alex, de 14 meses, aparece en todas las pantallas. Susan llora ante las cámaras, rogando: por favor, tráiganme a mis hijos de vuelta. Los amo. Los necesito. Sus lágrimas parecen reales. Pero bajo esa actuación perfecta, se escondía algo indescriptible. A medida que pasaban los días, los investigadores empezaron a notar grietas en su historia. Las versiones cambiaban. Los horarios no coincidían. Los testigos no confirmaban su relato. Además, la policía no encontraba rastro del supuesto secuestrador. Lo que sí encontraron fueron inconsistencias en su vida. Susan había tenido una relación con un hombre casado, Tom Findlay, que recientemente la había rechazado. En una carta, él le escribió que no quería hijos. Y esa frase se convirtió en una sentencia mortal. 3 de noviembre de 1994. Después de 9 días de mentiras, Susan se derrumba durante el interrogatorio. Rompe en llanto y confiesa la verdad. No hubo ningún secuestro, ningún extraño. Esa noche, ella misma condujo su coche hasta el lago John D. Long. Sus hijos dormían en el asiento trasero. Puso el coche en punto muerto, bajó el freno de mano y lo dejó deslizarse lentamente hacia el agua. Durante 6 minutos, observó cómo el vehículo se hundía. Luego, caminó hacia su casa. Cuando el coche fue recuperado del lago, los cuerpos de Michael y Alex estaban aún atados a sus asientos. Los rescatistas lloraron, incluso los policías. Más duros no pudieron contener las lágrimas. El país entero quedó paralizado. ¿Cómo podía una madre hacer algo así? Susan explicó que había actuado en un momento de desesperación, que quería acabar con su propio dolor. Pero el jurado no vio compasión, sino egoísmo. En 1995, fue declarada culpable de asesinato en primer grado. El fiscal pidió la pena de muerte, pero el jurado optó por cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Hoy, Susan Smith tiene 53 años y sigue en prisión en Carolina del Sur. Ha cambiado su historia varias veces. A veces culpa a su infancia, otras a su salud mental, pero nunca asume completamente lo que hizo. La historia de Susan Smith se convirtió en una advertencia sobre el poder destructivo de la manipulación emocional. Durante 9 días, engañó a un país entero y durante 6 minutos destruyó 2 vidas inocentes. Aquel lago tranquilo y oscuro sigue siendo recordado como el espejo del alma de una madre que eligió la mentira por encima del amor. Octubre de 2013. Condado de Gwinnett, Georgia. Los bomberos responden a un reporte de olor a humo proveniente de un complejo de apartamentos. Pero lo que encuentran dentro no es un incendio, sino el rastro de un crimen inimaginable. Dentro de un contenedor de basura parcialmente quemado, yace el cuerpo de una niña. Tiene solo 10 años. Su nombre es Emani Moss. Y lo que le hicieron sus padres marcaría uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal estadounidense. La madre adoptiva, Tiffany Moss, y el padre biológico, Eman Moss, afirmaban que la pequeña había muerto accidentalmente. Pero los investigadores pronto descubrieron la verdad. Emani había sido muerta de hambre, lentamente, durante meses. En la superficie, la familia Moss parecía normal. Asistían a la iglesia, saludaban a los vecinos, y nadie imaginaba lo que ocurría tras las puertas cerradas de su apartamento. Mientras los 2 hijos biológicos del matrimonio recibían cuidados, comida y amor, Emani era tratada como una sombra. Los maestros en su escuela habían notado señales preocupantes. La niña llegaba hambrienta,
Pedía sobras a sus compañeros y se mostraba asustada cada vez que alguien mencionaba a su madre. En 2010, los servicios sociales ya habían intervenido. Emani fue llevada temporalmente a un hogar adoptivo, donde empezó a sonreír y a ganar peso, pero poco después, las autoridades decidieron devolverla a sus padres. Fue la decisión que selló su destino. En 2013, Tiffany y Eman comenzaron a encerrarla en su habitación. Le negaban comida durante días, luego semanas. Cuando lograba robar un trozo de pan o algo del refrigerador, la golpeaban. Su cuerpo se volvió frágil, sus huesos visibles, su voz apenas un susurro. El hambre se convirtió en su prisión. 28 de octubre de 2013. Emani ya no tenía fuerzas para moverse. Pesaba apenas 14 kilos. Murió sola, en el suelo de su habitación. Tiffany no llamó a emergencias. Junto con su esposo, metió el cuerpo en una bolsa, lo colocó dentro de un contenedor y trató de quemarlo. El olor fue tan fuerte que los vecinos alertaron a la policía. Cuando los oficiales entraron, encontraron las paredes llenas de marcas de humedad, restos de comida vieja y el rastro de meses de abandono. Los agentes veteranos dijeron que nunca habían visto nada igual. El cuerpo de la pequeña mostraba los signos de una tortura prolongada, hambre, golpes y soledad. Durante el juicio, Tiffany Moss eligió representarse a sí misma. Nunca lloró. Nunca se disculpó. Permaneció inmóvil mientras los fiscales mostraban fotografías del cuerpo de Emani. El jurado la observó en silencio, incapaz de comprender cómo alguien podía carecer por completo de compasión. 2019 Tiffany fue declarada culpable de asesinato, crueldad infantil y ocultamiento de un cadáver. El jurado la condenó a muerte, convirtiéndola en la única mujer en el corredor de la muerte del estado de Georgia. Su esposo, Eman, aceptó un acuerdo y recibió cadena perpetua sin libertad condicional. 2025, Tiffany Moss sigue en la prisión estatal de Arrendale, esperando su ejecución. Rara vez habla con nadie. Pasa los días en silencio, escribiendo en un diario que nadie ha leído. El caso de Emani Moss es un recordatorio desgarrador de cómo el sistema puede fallar a los más vulnerables. Una niña que solo quería amor. Murió de hambre en su propio hogar. El hambre del cuerpo se apaga. El hambre del alma permanece para siempre.